Hola Borja, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido este entreno? Bien, bien. Uy, cuidado que hay balones peligrosos. A mí me gusta mucho tu juego, te veo un jugador muy generoso. ¿Eso es compatible, ser un killer y ser generoso? Muchas gracias. Pues la verdad que yo creo que sí. Mi forma de ver el fútbol siempre ha sido de esta y creo que es bueno para todos que dentro de que pues al final uno es delantero y tiene ganas de marcar y tiene situaciones que tiene que decidir y a veces pues no tomas la correcta porque hay un jugador mejor posicionado que tú o no, pero que no es fácil verlo. Creo que al final poder habilitar a otros compañeros creo que es bueno para todos, así que intento hacerlo, algún día acierto, otros no tanto. Esta semana te has reivindicado después de una semana en que todo el mundo decía Borja que está fallando, Borja que no, el debate estaba ahí. Sí, el fútbol al final tiene estas cosas, es increíble. La semana del Villarreal tengo ocasiones para aburrir y no soy capaz de hacer ninguna y ayer prácticamente las dos que tengo pues hago 2 goles. Bueno, bien, contento porque esto da confianza a todos y la verdad que creo que tengo que destacar una cosa que me llamó mucho la atención y que agradezco muchísimo y es que el momento que entra al vestuario, ver a mis compañeros casi más contentos que yo, pues la verdad que se lo agradezco y creo que habla mucho del grupo humano que hay ahí dentro y la calidad. Te voy a confesar un secreto, cuando te fichamos, nosotros en el departamento de comunicación pusimos un post-it que decía Borja Iglesias va a marcar 15 goles esta temporada. Oye, pues bueno, es buena cifra, está bien. Y si son para puntuar y para hacer bueno al equipo, mejor. ¿Pero ves que puedes llegar? Bueno, tengo la ilusión de hacer buenos números, de seguir trabajando como creo que lo estamos haciendo y de poder hacer un año bonito. Bueno, pues te dejamos que entres a la ducha ya, pero antes nos gustaría que nominases a un compañero para el siguiente After Work. Muy bien, pues igual me mata, pero voy a nominar a Esteban Granero. Pues Esteban Granero será el siguiente en pasar por el After Work. Gracias. Muy bien, muchas gracias.